Creo que si miramos a las señales del tiempo, podemos encontrar algo que inmediatamente se nota y a veces se refleja en el mismo rostro de la persona, a causa de que es algo muy potente que está presente en el corazón. Esa señal, sin lugar a duda, es la ansiedad. Se dice que en la medicina uno de los rubros que genera mayor rédito económico a causa de la venta masiva que se realiza de ellos son aquellos que están para atender precisamente esa condición de la persona cuando está en ansiedad y necesita calmarse, tranquilizarse, despejar su vida de toda esa carga que la agobia. Y en verdad, cuando uno mira la condición en la cual se encuentra el mundo, puede ver que hay sobradas razones para que el corazón del hombre muchas veces esté traspasando por esos momentos tan difíciles como son cuando la ansiedad parece tener un lugar preponderante en el alma. El mundo presenta condiciones que no son realmente las mejores. Por todos lados se ve la condición de necesidad, mucho abandono, familias que están destruidas, matrimonios que se han roto, hijos que en esa soledad no encuentran el espacio donde crecer, no tienen la contención necesaria. Añadido a eso, la injusticia que brota en muchos actos de la vida presentes en todo tiempo, pero que pareciera que en este tiempo empieza a cobrar una dimensión inusitada, donde la violencia y la indiferencia unida a la ambición del corazón del hombre produce una eclosión que realmente impacta la vida del ser humano. No fuimos preparados para vivir de esa manera. No fue el plan de Dios. Dios no lo planeó de esa manera. Sin embargo, es una realidad a la cual estamos expuestos constantemente. Esto que hace un momento le contaba a mi esposa, el accidente de Ezequiel, fue algo tan brutal. Él salió a la ruta aparentemente con el deseo de venir a Formosa, y allí en la madrugada una camioneta a gran velocidad, reconocen el lugar, van a poder imaginar más o menos el cuadro, pasando el puente de Mansilla, fíjense que hay una gran rotonda, y allí ese vehículo de un porte grande, la camioneta 4x4 a gran velocidad, hizo un impacto tremendo.
Yo ni siquiera me atreví a acercarme y estar ahí parado donde estaba el rostro. Me acerqué al féretro, pero no me atreví a tanto, a causa de lo que me habían dicho. Amén. Pero ante esa dimensión de un cuadro que representa un mundo en caos, sin control, los poderosos creen que tienen el control. Hay alguien que por encima de esta creación definitivamente sigue sentado en su trono de gobierno, de dominio, de señorío. Y ese es Dios, el cual, conociendo la condición del corazón del hombre, sabiendo que muchas veces tendrá que pasar por acontecimientos tan difíciles como es muchas veces llegar al hogar, lo cual acontece seguramente en muchas familias, y el padre no tener la posibilidad de proveer lo mínimo necesario para el sustento de los hijos. A veces parece que ese dinerito que recibe por paga puede alcanzar los primeros 10 días. Algunos con mucha bendición llegan a la mitad del mes, otros con mucho esfuerzo y dedicación se afanan y buscan otras posibilidades para lograr nuevos recursos que generen oportunidades y que les dé aquello que ellos necesitan para proveer en el hogar. Lamentablemente hay algo que al hombre le cuesta entender, y es la necesidad suprema que tenemos de Dios. Pero no es solamente Dios para el momento de la dificultad, para el momento en donde parece que no tenemos nosotros la respuesta, sino que Dios anhela que Él pueda ser el todo, como a su momento cantábamos, en todo momento de nuestra vida. Dios al levantarnos, Dios al prepararnos para salir a enfrentar un nuevo día, Dios al caminar y andar cumpliendo con los compromisos cotidianos, Dios presente en todo tiempo, en los momentos de alegría y también en los momentos de tristeza. Dios presente en los momentos de abundancia y también en los momentos donde parece que nada es suficiente. Pero Dios sí es suficiente. Y Él es fiel para dar testimonio en el corazón que está dispuesto a confiar y esperar en Él, que su palabra no se ha agotado. Y todo aquello que Él ha manifestado en ese testimonio que es verdad absoluta, que viene de su mismo corazón, la palabra, ella es suficiente para que el corazón del hombre encuentre firmeza, y aún estando en tiempos tan caóticos,
tierra firme. Porque Dios no cambió. Y ese Dios, que es Dios vivo y verdadero, todopoderoso, soberano, majestuoso, eterno, glorioso, es al mismo tiempo un Dios que busca constantemente relacionarse con cada uno de nosotros, con cada criatura que Él ha formado a su imagen y semejanza, porque el anhelo del corazón de Dios es que entendamos que Él es bueno y es fiel. Quiero que me acompañen en la lectura de la porción que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, un pasaje muy conocido. Solemos leer lo que el Señor declaró en el Sermón del Monte, tal cual lo transcribe de una manera fiel Mateo, en el capítulo 6. Pero en esta ocasión vamos a leer un pasaje paralelo, un pasaje que ilustra el mismo momento, pero bajo la mirada de Lucas. Y es que Lucas, que no tuvo el privilegio como Mateo de caminar al lado del Señor, sí descubrió el poder de la verdad manifestada en el corazón del hombre. Y esa palabra atrapó su vida al punto tal que no pudo callarlo. Y por esa causa Él tuvo que escribir este Evangelio del libro de los Hechos, dirigido a una persona que Él apreciaba muchísimo. Un hombre muy importante, de un rango elevado en ese tiempo, Teófilo, que significa amado Dios. Y esto también refleja cuál es el sentir del corazón del Padre. Dios nos ama con amor verdadero, y por cuanto nos ama, Él anhela que podamos conocer y entender quién es nuestro Dios. Porque solamente cuando entramos en esa disciplina de buscar a Dios para conocerlo y entenderlo, allí podemos descubrir definitivamente, en una manera real, potente, que Dios es bueno y es fiel. No un dicho de boca, algo que sale para cubrir una circunstancia, sino una experiencia real, donde yo camino día a día con los pies firmes en un lugar que es seguro, porque es una roca que no se mueve. Y esa roca es la presencia de Dios, en la cual fuimos llamados a permanecer. Le invito a que me acompañen en la lectura del Evangelio de Lucas 12, versículo 22. Y dijo a sus discípulos, ¿quién? El Señor Jesús. Por eso os digo, por eso, la causa de la cual Jesús está tomando para declarar lo que viene es lo que antes había manifestado, la condición del corazón del hombre. Y entonces, viendo esa necesidad, Jesús le habla al hombre. Dios habla al corazón. Querido hermano, si realmente queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que bajar las barreras que hay en nuestro corazón, nuestros propios prejuicios, nuestro propio conformismo, nuestra propia presunción, nuestras propias intenciones y deseos, barreras que son muy fuertes, a veces se transforman en una fortaleza porque nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en esa condición. Pero cuando estamos dispuestos a poner el oído
Cuando Dios habla en su palabra, hay algo singular y diferente que ocurre en la vida interior. Porque la palabra de Dios es luz, ilumina la vida interior y hace que todo aquello que muchas veces como la nube espesa tenga que salir. Porque donde está la luz, ninguna otra condición engañosa puede permanecer. Dios siempre prevalece. Dios siempre obra con propósito. Y Dios tiene un designio. El designio de su corazón es que le conozcamos y le entendamos. Y entonces Jesús le dice, por eso digo, no os preocupéis. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento. La vida es un don precioso de Dios. Si hoy respiramos, es por causa de la vida que Dios nos dio. La vida es más que el alimento. Y el cuerpo más que la ropa. El Señor dice, la vida es suprema. Y el cuerpo es algo muy valioso que lo tienes que atesorar. Porque ese cuerpo Dios lo creó para que sea morada del Espíritu Santo. Y entonces el Señor empieza a mostrar algunos ejemplos. No lo voy a leer, pero habla del cuervo. Ese animalito parece despreciable, ¿no? Porque lo vemos como la carroña, viendo y buscando donde hay carne que está despidiendo olor para alimentarse, el cuervo. Y sin embargo, él dice, aunque no trabaja, no tiene granero, no tiene despensa, sin embargo, Dios también le provee de esa manera, a través del ciclo natural de la misma biología, de la misma naturaleza. Dios le provee. Y el Señor dice, ¿cuánto más valéis vosotros que esas aves? Y luego el Señor dice, versículo 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté? ¿Saben qué es la ansiedad? Pretender ir adelante del evento, anticiparnos que algo ocurra que quizás en verdad nunca llegue a ocurrir. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Yo decía ese día, cuando estaba despidiendo los restos mortales de Ezequiel, ninguno de nosotros elige el momento de nacer. Tampoco elige el momento de morir. Pablo, cuando llega a la ciudad de Atenas y lo invitan a ir al Areópago, donde se juntaban todos los sabios, los que se creían sabios, él declara un mensaje poderoso. Y él dice, el Señor conoce los días de la habitación del hombre, del principio al final. Dios lo tiene perfectamente planeado. Pero hay veces que Dios, a causa de la condición del corazón del hombre, modifica determinados elementos. Y muchas veces, por esa ansiedad, anticipamos el cumplimiento de algo
que Dios tenía un designio perfecto. Es muy triste desafiar a Dios constantemente, sin tener de pronto en medio de las experiencias tan difíciles de la vida un momento de reflexión para decir: Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? El Espíritu Santo no miente ni engaña, querido. Si Él te inquieta, es porque Dios te está moviendo algo que en el plan que Él tiene es muchísimo mejor de lo que tú imaginaste. Supera totalmente a tus sueños más elevados. El problema es que nos cuesta confiar en Dios. Y entonces siempre intentamos hacer las cosas añadiendo en el proceso algo que proviene de mi propio diseño. Y eso, en el plan de Dios, no es aceptable, no es válido, no tiene punto. Por eso el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y saben, una vez escuché decir a un predicador: el que avisa, ¿qué pasa? No traiciona. El que avisa no traiciona. Nadie puede decir el día de mañana: no lo sabía. En alguna manera, o por la palabra, si el corazón está listo para escuchar, o por alguna manifestación de su gracia, de su misericordia, un evento que nos ha sorprendido, algo que Dios ha permitido. Dios está hablando constantemente, querido. El problema es que no tenemos tiempo para Dios. Yo cuando estaba allí, en ese lugar, la casa de solidaridad, ahí Señor, en un momento me aparté y delante del Señor lloré y dije: Señor, ¿por qué? ¿Y saben por qué le digo esto? Porque yo no creo en los fatalismos. En la Biblia yo no encuentro ningún fundamento para sostener que un hecho ocurrió por fatalidad. No hay fatalidad. En la vida hay relación causa-efecto. No hay fatalidad. Y entonces yo me preguntaba: Señor, ¿esto se podría haber evitado? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Dios planeó que Él muriera de esa manera? Querido, Dios es bueno y bien. Yo no dejo de sorprenderme, día a día me sorprendo más. Hay actitudes y decisiones del corazón que no las puedo entender. Y no es que no me equivoco y mucho. Pero sabe una cosa, he entendido que cada vez que me equivoco ahí está el Espíritu. No es por ese lugar, es por este que yo te estoy marcando. Y una cosa he entendido en este tiempo: el gran valor que empieza a tener la palabra viva y eficaz de Dios cuando le damos lugar. Por eso el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Dios, y por cuanto confía en Dios está dispuesto a darle lugar, a dejar que Él sea Dios y
Señor. Y no simplemente un amigo que lo voy a usar cuando a mí se me ocurre. Y el Señor nos habla a veces duro, interpelando nuestra vida. ¿Ustedes creen que todo el día se trataba sonriente? No, querido. Había momentos en los cuales tuvo que usar un látigo, hacer un azote, porque nadie quería escuchar, y aún en la casa de oración hacía lo que se le antojaba. Lo dicen los evangelios, iban y vendían y hacían comercio. Usaban a Dios conforme a su antojo. Pero Dios, que es bueno, Él constantemente se acerca con una palabra que nos interpela, pero que al mismo tiempo nos lleva a reaccionar, entendiendo que aquel que, aunque a veces soy tan indiferente, todavía tiene suficiente amor para ocuparse de mí, al punto tal de decirme: hola, aquí estoy, quiero hablar contigo. Y cuando nos paramos y aquietamos las aguas del alma, dejamos que baje el nivel de nuestras emociones, rendimos al Señor todo pensamiento que quiere gobernar, llevándonos muchas veces a la ansiedad, y dejamos que el Espíritu hable en la intimidad, en donde la presencia del Señor da paz. Podemos escuchar palabras como esta: ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es una interpelación, pero al mismo tiempo un llamado a entender que Dios está ocupado en todo aquello que te aflige. Dios no se ha desentendido. Él conoce perfectamente tu situación. Versículo 26. Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Buena pregunta. ¿Por qué se preocupa? Y entonces trae el ejemplo del niño, ¿no? Una plantita que crece allí al costado, a la vera de la ruta. Dice: no trabaja ni ira, pero Dios, que dice Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. La hermosura de Dios está allí, en su creación. Para que nosotros tengamos realmente el conocimiento de que eso que Dios colocó es para que en nuestro corazón se goce en el amor de Dios que está presente. Y entonces el Señor le dijo, versículo 28, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, se secó, tiene que ser reducida a ceniza, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Interpretación. Causa principal del por qué muchas veces nuestra vida anda como el barco en medio del mar, en la tormenta, a la deriva, porque no hemos podido confiar plenamente en Dios. Y entonces leo los tres últimos versículos y hay una palabrita que se destaca. Por favor, presta atención, porque esa palabrita va a definir tu hoy, tu mañana y el resto de tu vida hasta el final.
esa palabra. Leemos versículo 29. Vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Ahora vamos a aclarar qué significa esto, porque evidentemente este cuerpo de carne tiene que comer. Este cuerpo tiene que vestirse. Si anduviéramos sin ropa, todos estaríamos acá escandalizados. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos. Pero hay una enseñanza, no nos apresuremos. No estéis preocupados, versículo 30, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. No se trata del problema tuyo y mío. La ansiedad está en el corazón del hombre, en tanto que Dios sigue estando ausente. Pero cuando Dios está presente, la condición cambia. Dios revierte la situación del corazón del hombre. Su presencia lo hace posible. Los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero, vuestro Padre sabe qué cosa, que necesitáis estas cosas. Dios el Padre sabe que tenemos que comer. Dios el Padre sabe que tenemos que vestirnos y tienen que comer y vestirse. En el caso del matrimonio, la esposa. En el caso de la familia, los hijos, hay que proveer. Dios lo sabe. Dios no es indiferente, no es indolente. Versículo 31 más. Buscar su reino. Y estas cosas que tanto te preocupan serán añadidas. Pero el foco del corazón del hombre no está siempre en las añadiduras, no entendiendo que de parte de Dios hay algo mucho más precioso, que es la bendición que enriquece nuestra vida y nos trae tristeza, adornando el alma con alegría, con paz, con libertad, dando contentamiento. Como decía Pablo, si tengo mucho no estoy contento, si no tengo nada estoy contento, porque en definitiva sé y he confiado que mi Dios suplirá en todas las cosas conforme a la riqueza que hay en gloria en Cristo Jesús. Y ese Dios no cambió. Dios no cambió. La provisión de Dios es segura, porque Él ganó la victoria en la batalla del Calvario. La victoria del Señor. Y cuando Él venció, los recursos de Dios fueron abiertos y puestos a disposición de todos aquellos que vuelven a Dios y se refugian en el Señor. Ahora les pregunto, ¿cuál es la palabrita? ¿Cuál es? En los 3 versículos aparece. Es muy corta, pero tiene un potente significado en la vida espiritual. A partir de ella se construye todo lo demás que Dios ha planeado. Porque todo lo que Dios planeó tiene consecuencia y se manifiesta completamente cuando su presencia es allí, recibida en el corazón, reconocida en su potestad de autoridad y es honrada, dándole la reverencia que Él se merece.
Y si por si acaso esa palabrita todavía no está clara, vayamos al Salmo 27, versículo 8. Es David, en la hora de su vida, donde sus enemigos parecían tener tanto poder que estaban amenazando su estabilidad, amenazando su integridad, amenazando su posibilidad de sobrevivir. Pero en esa situación, David entendió algo que es muy importante, que era, él dice, cuando dijiste, ¿quién? Dios. David está expresando su experiencia con Dios. Dios le habló. Y él dice, cuando dijiste, buscar mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. Aleluya. Tu rostro, Señor, buscaré. ¿Qué es lo que quiero significar esta mañana? Y no voy a entender mucho más, porque esto va a tener una segunda etapa. El buscar a Dios debe ser la prioridad en mi vida. ¿Por qué? Porque buscar a Dios en todo tiempo es lo que realmente importa en la existencia de la vida del hombre. ¿Por qué creemos que Dios nos creó? Para que andemos en esta vida como marranos saltando de un lado a otro, haciendo lo que queremos. Siente diferente el corazón de Dios, que en verdad lo que anhela es que entendamos el significado que tiene la vida. En ese sentido, podemos considerarnos muy privilegiados, porque tenemos la gran oportunidad de conocer y entender quién es Dios. Es el significado de la vida, querido. Es el significado que un día va a tener que descubrir Constanza, la nieta de nuestra hermana Alejandra. Y para que el proceso se cumpla de una manera buena, Dios quiere preparar a los padres para que ellos en las manos de Dios sean un instrumento eficaz por donde la gracia del Señor corra y ese niño crezca conociendo y un día entendiendo quién es Dios. Y el gran propósito de la vida, ¿cuál es? Si el significado es conocer y entender quién es mi Creador, que ahora por gracia y misericordia quiere ser mi Redentor. Si el gran significado de esa vida que hemos recibido como un regalo de Dios es que podamos conocer a Dios, no
plenitud, como en verdad la disfrutan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes en esa eternidad viven una comunión perfecta. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? Que habiendo conocido a Dios, tengamos la decisión de andar de la mano con el Señor. Ese es el propósito de la vida. No se trata de la carrera y del título que quieres tener. No se trata de eso. Yo lo entendí perfectamente en el momento en que terminé mi carrera, mi hermano. Mi padre no lo entendía. Yo lo supe inmediatamente. Por supuesto, Dios tuvo que tener un trato conmigo. Pero aprendí a reconocer los tratos de Dios y a humillarme. Un día se lo dije a mi papá. Él no podía entender. Para él la vida fue esfuerzo, trabajo y más trabajo y más trabajo y compromiso y responsabilidad. Y Dios estaba allí. El concepto en el cual él creció, Dios es alguien que está simplemente mirando. Hizo su creación, la dejó librada a su decisión. Dios se entendió. Pero gracias a Dios, en los últimos momentos de su vida pudo él reconocer. Dios nos ama tanto que lo que más anhela es tener intimidad con cada uno de nosotros. Una relación personal donde no haya nada que estorbe, donde el alma esté completamente abierta, los pensamientos rendidos, tus fuerzas colocar a los pies de Cristo, porque no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que el corazón de Dios anhela, y es en verdad darte los secretos más guardados, en los cuales Él tiene abundancia de bien para coronar tu vida y mi vida. Buscar a Dios en todo tiempo es importante. Cuanto antes lo decidimos y lo practicamos, será mejor. ¿Saben por qué? Porque esos momentos que pasamos con Dios en intimidad son los momentos del Espíritu Santo. Carga las alacenas de tu vida. ¿Qué alacenas en una casa, en una cocina, un espacio? ¿Qué colocas allí? La mercadería que fuiste al supermercado a conseguir. ¿Por qué tiene mercadería guardada? Para que en el momento de la necesidad de hacer la comida esté la provisión. Bueno, Dios quiere cargar las alacenas del alma con las riquezas de su gracia, la abundancia de su bien, el poder de su presencia santificadora, que hace que nuestra vida sea hermoseada a Dios. Por eso cuando llegan los momentos de conflicto, si las alacenas de tu alma están provistas de la riqueza, de la gracia, del amor, del poder y la bendición de Dios,
En esos momentos de conflicto veremos que hay una gran diferencia entre lo que sucede en tu vida y lo que acontece en otro. Dios hace la diferencia. No es por lo que yo soy, por lo que yo puedo, por lo que en verdad hago. Es por causa de lo que Dios es en mí, porque mi corazón está dispuesto para Él. Y cuando el Señor está presente, Él se encarga de marcar la diferencia. Hay un antes y un después. Se nota un cambio radical. Todas las cosas tienen un rumbo distinto. Ahora aquello que parecía estar destruido, Dios lo restaura y lo levanta. Familias y matrimonios que están cancelados, Dios los sana y los bendice. Para Dios no hay imposible. Dice la Escritura que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Dios no tiene límites. Nosotros sí. Y cuanto antes lo entendamos y aprendamos a rendirnos ante la majestad de Dios, mucho mejor y mucho bien habrá para nuestra vida. Aleluya.